En una reunión familiar, mis padres anunciaron que usarían mi herencia para cubrir las deudas de juego de mi hermano. Permanecí en silencio mientras me exponían su plan. No sabían que ya había transferido todo a un fideicomiso intocable. Soy James, tengo 32 años, y siempre he sido el hijo que pasa desapercibido en mi familia. Mi hermano menor, Alexander, de 29, es el favorito de mis padres, Amelia y Walter. No importa lo que haga, siempre tiene una excusa. Yo, en cambio, siempre he sido el responsable, el que no da problemas. Pero eso nunca parece importarles. Crecimos en un suburbio de Ohio, en una casa que parecía perfecta por fuera. Por dentro, era otra historia. Alexander siempre fue el centro de atención. Si se metía en líos, mis padres decían que era porque tenía una personalidad libre. Si gastaba dinero que no tenía, era porque estaba aprendiendo. Yo podía sacar las mejores notas o trabajar turnos dobles, pero nunca recibí más que un bien hecho de pasada. La única persona que realmente me entendía era mi abuelo, Henry. Él construyó su fortuna desde cero, propiedades, acciones, una colección de reliquias como joyas y un reloj de bolsillo que valían mucho. Pero más que el dinero, me enseñó a ser disciplinado, a proteger lo mío. El dinero es solo una herramienta, James, me decía. Lo que importa es lo que haces con él. Cuando mi abuelo murió, yo tenía 25 años. Fue un golpe duro. Pero lo que vino después fue peor. Descubrí que mis padres y Alexander habían estado vendiendo cosas de su colección para cubrir las deudas de mi hermano. Alexander se había metido en los casinos y debía más de $100,000. En lugar de enfrentarlo, mis padres usaron el dinero de mi abuelo para rescatarlo. Encontré documentos que lo probaban, un anillo de esmeralda, una pulsera de diamantes, incluso el reloj de bolsillo que mi abuelo tanto quería, todo vendido. Cuando los confronté, mi madre lloró y dijo que era por el bien de la familia. Mi padre me dijo que dejara de ser egoísta. Alexander necesita ayuda, dijo. Tú siempre te las arreglas, James. Eso me abrió los ojos. Mi abuelo me había advertido que no confiara ciegamente, ni siquiera en la familia. Así que tomé medidas. Contraté a un abogado, Daniel, y revisamos la herencia. Mi abuelo había dejado casi todo a mi nombre, pero mis padres tenían acceso parcial como albaceas hasta que yo cumpliera 30 años. Si no hacía algo, podían seguir vendiendo cosas o dárselo todo a Alexander. Daniel me ayudó a crear un fideicomiso irrevocable, un mecanismo legal que ponía los activos, propiedades, acciones, bonos, lo que quedaba de la colección, fuera del alcance de cualquiera. Trabajamos en secreto durante meses. Incluso recuperé algunas piezas que mis padres habían vendido, pagando de mi bolsillo. Cuando terminé, me sentí como si hubiera protegido la memoria de mi abuelo. Mientras tanto, la vida en casa era cada vez más tensa. Alexander seguía apostando, y mis padres seguían cubriéndolo. Yo trabajaba como consultor financiero, mantenía la cabeza baja y fingía que todo estaba bien. Pero notaba cosas, comentarios raros de mis padres, preguntas sobre la herencia disfrazadas de conversación casual. Sabía que algo estaban tramando. Un día, recibí un correo de mi madre invitándome a una reunión familiar importante. El tono era demasiado formal, no parecía ella. Decía que necesitábamos discutir el futuro de la familia y que mi presencia era crucial. Llamé a Daniel para asegurarme de que todo estuviera en orden. Está blindado, me dijo. Nadie puede tocar nada sin tu firma, y el fideicomiso es intocable. Con eso en mente, me preparé para lo que venía. Llegué a la casa de mis padres un sábado por la tarde. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, pero el ambiente estaba cargado. Mis padres parecían nerviosos. Alexander estaba en el sofá, mirando su teléfono como si nada. Me senté y esperé. Mi padre habló primero. James, necesitamos hablar de algo importante como familia. Hizo una pausa, esperando que dijera algo, pero me quedé callado. Mi madre tomó la palabra, con la voz temblorosa. Tu abuelo dejó un legado, pero también una responsabilidad. Queremos protegerlo y ayudar a tu hermano. Ahí lo vi claro. No era una reunión, era una trampa. Mi padre sacó una carpeta con documentos y la puso frente a mí. Hablamos con un abogado, dijo. Queremos transferir los activos a un nuevo fideicomiso que administremos juntos. Es lo mejor para todos. Miré los papeles y vi las palabras deudas y Alexander escondidas en el lenguaje legal. Mi hermano debía casi $300,000 y planeaban usar mi herencia para pagarlo. No dije nada. Dejé que el silencio hablara. Mi madre empezó a hablar de nuevo, con lágrimas. James, tu hermano necesita ayuda. Eres fuerte, siempre lo has sido. Puedes entenderlo, ¿verdad? Mi padre empujó un bolígrafo hacia mí. Firma aquí, dijo, señalando una línea. Tomé el bolígrafo, lo miré y lo dejé sobre la mesa. No voy a firmar, dije, tranquilo pero firme. Los tres me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Y no voy a firmar porque no hay nada que transferir. Todo está en un fideicomiso irrevocable.
cable, y ustedes no tienen acceso. El silencio fue pesado. Mi padre se puso rojo. Mi madre se cubrió la boca. Alexander dejó de mirar su teléfono. No sabían que había estado un paso adelante. La verdad estaba sobre la mesa, y no tenían nada que hacer al respecto. Mi padre fue el primero en reaccionar. ¿Qué hiciste qué? Gritó, levantándose de la silla. Esto es una traición a la familia. Mi madre empezó a sollozar, diciendo que solo querían mantenernos unidos. Alexander, por su parte, solo me miró con una mezcla de sorpresa y rabia. No dije mucho más. Les expliqué, con calma, que había protegido los activos porque sabía lo que estaban haciendo con las cosas de mi abuelo. Mencioné el anillo, la pulsera, el reloj. Sus rostros palidecieron. ¿Cómo supiste eso?, murmuró mi madre. No respondí. En lugar de eso, saqué una copia del fideicomiso, la puse sobre la mesa y les dije que leyeran. Todo está aquí, dije. Y no hay nada que puedan hacer para cambiarlo. Mi padre amenazó con demandarme, diciendo que encontraría una manera de anularlo. Mi madre intentó el chantaje emocional, diciendo que estaba rompiendo a la familia. Alexander solo dijo, eres un egoísta, James. Siempre lo has sido. Me levanté, recogiendo mis cosas. No soy yo el que está rompiendo nada, dije. Ustedes lo hicieron cuando decidieron que el legado de mi abuelo valía menos que las deudas de Alexander. Les dije que estaba dispuesto a pagar por un programa de rehabilitación para mi hermano y un consejero financiero para ellos, pero que no habría más concesiones. Después de eso, me fui. Esa noche, sentado en mi apartamento, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había protegido lo que mi abuelo me dejó, pero a un costo. Sabía que esto no terminaría ahí. Mis padres no se rendirían fácilmente y Alexander no iba a cambiar de la noche a la mañana. Pero por primera vez, sentí que tenía el control. Mi abuelo estaría orgulloso. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de mi madre, llenos de súplicas y reproches. Llamadas de mi padre, cada una más agresiva que la anterior, exigiendo que arreglara lo que había hecho. Incluso Alexander me escribió, un mensaje corto y lleno de rencor, siempre supe que eras un traidor. No respondí a ninguno. Había aprendido, gracias a mi abuelo, que el silencio a veces es la mejor arma. Pero no podía ignorar la tensión que crecía en mi pecho. Esto era solo el comienzo. El lunes, recibí un correo de un abogado que no conocía. Era un mensaje formal, con el membrete de un bufete local, exigiendo una reunión para discutir irregularidades en el manejo de la herencia. Sabía que era obra de mi padre. Llamé a Daniel de inmediato. Es solo ruido, me dijo, revisando el correo. No tienen nada sólido. El fideicomiso es a prueba de balas, y ellos lo saben. Me sugirió que me mantuviera firme y no respondiera directamente. Deja que gasten su energía, dijo. No pueden tocarte, pero no era tan simple. Mi familia no solo estaba peleando por el dinero, era algo más profundo. Durante años, habían construido una narrativa donde Alexander era el hijo que necesitaba ser salvado, y yo, el que debía sacrificarse por él. Romper eso significaba desafiar todo lo que ellos creían. Y no estaban listos para aceptarlo. Una semana después de la reunión, mi madre apareció en mi apartamento sin avisar. Estaba demacrada, con ojeras profundas. James, por favor, dijo, apenas entré por la puerta. Esto está destruyendo a la familia. Solo queremos ayudarte a llevar esta carga. Intentó abrazarme, pero me aparté. Mamá, dije, manteniendo la voz firme, la carga la he llevado yo desde que empecé a trabajar para pagar mis estudios mientras ustedes daban todo a Alexander. No voy a ceder ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me conmovieron. Había visto ese truco demasiadas veces. Me contó una historia que ya conocía. Alexander estaba en problemas otra vez. Había pedido un préstamo a gente peligrosa, y ahora lo estaban buscando. Si no pagamos, no sé qué le harán, dijo, retorciéndose las manos. Le pregunté cuánto debía esta vez. 350,000, murmuró. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer su audacia.
Y pensaron que mi herencia iba a cubrir eso, dije. No respondió. Solo bajó la mirada, le repetí mi oferta, pagaría por un programa de rehabilitación para Alexander y un consejero financiero para ellos, pero nada más. No voy a financiar su adicción, dije. Y no voy a dejar que arruinen lo que mi abuelo construyó. Se fue sin decir mucho más, pero supe que no era el final. Mis padres eran tercos y Alexander era un experto en manipularlos. En el trabajo, intenté mantener la cabeza en mis proyectos. Como consultor financiero, estaba acostumbrado a lidiar con situaciones complicadas, pero esto era personal. Mis colegas notaron que estaba distraído. Mi jefa, Sara, me llamó a su oficina un día. James, ¿estás bien?, preguntó. No entré en detalles, pero le conté lo suficiente: problemas familiares, una herencia, un hermano con problemas. Ella asintió, comprensiva. A veces, la familia es el cliente más difícil, dijo. Me dio un consejo que no esperaba: establece límites claros, pero no los dejes fuera del todo. La familia es complicada, pero no desaparece. Sus palabras me hicieron pensar. Quería proteger el legado de mi abuelo, pero también quería encontrar una manera de cerrar esta herida sin ceder. Decidí investigar más sobre las deudas de Alexander. Con la ayuda de un amigo que trabajaba en una agencia de investigación privada, descubrí que mi hermano no solo debía dinero a prestamistas dudosos, sino que había usado el nombre de mis padres como aval en algunos tratos. Eso explicaba por qué estaban tan desesperados. No solo querían salvar a Alexander, también estaban protegiéndose a sí mismos. Mientras tanto, mi padre seguía con sus amenazas legales. Recibí una carta certificada diciendo que estaban considerando demandarme por malversación de la herencia. Era ridículo, pero me preocupaba el impacto emocional en mi madre. Llamé a Daniel otra vez, y me tranquilizó. Esto es puro teatro, dijo. No tienen caso. Pero si quieres, podemos contraatacar con una demanda por las ventas no autorizadas de los bienes de tu abuelo. No quería llegar a eso, no todavía. Pero la idea se quedó en mi cabeza. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era Alexander. Su voz sonaba diferente, más nerviosa de lo normal. James, necesito hablar contigo, dijo. En persona. Es importante. Algo en su tono me puso en alerta. Le dije que nos encontráramos en un café público, no en mi apartamento. No confiaba en él. Cuando llegué al café, Alexander ya estaba ahí, sentado en una esquina. Parecía agotado, con la ropa arrugada y los ojos inyectados de sangre. No había rastro del carisma que solía usar como escudo. Estoy en problemas, James, dijo, sin rodeos. Debo dinero a gente que no bromea. Si no pago, estoy acabado. Intentó apelar a mi sentido de familia, diciendo que éramos hermanos, que debía ayudarlo. Le pregunté por qué no había usado el dinero que mis padres le dieron antes. Se quedó callado, mirando la mesa. Lo gasté, admitió finalmente. Y luego pedí más. Me dijo que había intentado dejar el juego, pero siempre terminaba volviendo. Es como una maldición, dijo. Por un momento, sentí lástima por él. Pero entonces recordé todas las veces que mis padres lo habían rescatado, solo para que él cayera de nuevo. Alexander, dije, te ofrecí ayuda. Rehabilitación, consejería. Pero no voy a darte dinero para que sigas cavando el mismo hoyo, se puso furioso. Y siempre ha sido así, gritó, golpeando la mesa. Te crees mejor que todos, con tu trabajo perfecto y tu vida perfecta. No sabes lo que es estar en mi lugar. Algunas personas en el café nos miraron. Me levanté, dejé dinero para el café y le dije, no soy yo el que te puso en ese lugar. Y no voy a dejar que me arrastres contigo. Me fui, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Esa noche, no pude dormir. Recordé las veces que mi abuelo me llevaba a una cabaña que tenía en el campo. Pasábamos tardes pescando, hablando de la vida. Él siempre decía que la familia era importante, pero que no podías dejar que te definiera. Tú decides quién eres, James, me decía. No ellos. Esas palabras me dieron fuerza,
pero también me hicieron darme cuenta de lo solo que me sentía. Unos días después, mi madre me llamó, llorando. Dijo que Alexander había desaparecido. No contestaba el teléfono, no estaba en su apartamento. Mis padres estaban frenéticos, pensando que sus acreedores lo habían encontrado. Una parte de mí quería ayudar, pero otra parte sabía que no podía seguir siendo el salvador de todos. Llamé a mi amigo de la agencia de investigación y le pedí que averiguara lo que pudiera. Me dijo que Alexander había sido visto en un casino en Las Vegas, apostando fuerte. No estaba secuestrado, simplemente estaba huyendo de sus problemas. Como siempre, le conté a mis padres lo que descubrí, esperando que abrieran los ojos. Pero en lugar de eso, me culparon. Si hubieras ayudado, esto no estaría pasando, dijo mi padre. Mi madre solo lloró. Fue entonces cuando decidí que necesitaba espacio. Me tomé unos días libres del trabajo y me fui a la cabaña de mi abuelo. Era un lugar sencillo, con muebles viejos y un olor a madera que me traía recuerdos. Allí, sentado en el porche, empecé a pensar en el futuro. No solo en el dinero, sino en lo que realmente quería. Hablé con Daniel por teléfono y le dije que quería establecer un fondo para financiar programas de rehabilitación, no solo para Alexander, sino para otros en situaciones similares. También quería crear una beca en nombre de mi abuelo para ayudar a jóvenes que, como yo, habían tenido que abrirse camino solos. Era una forma de honrar su legado, no solo con dinero, sino con acciones, pero mientras planeaba, supe que la tormenta no había terminado. Mis padres seguían hablando de demandas y Alexander seguía perdido en su espiral. La próxima vez que los enfrentara, sabía que sería aún más duro. Pero por primera vez, sentía que estaba listo. Mi abuelo me había dado las herramientas, no solo para proteger su legado, sino para construir el mío. Regresé de la cabaña con una claridad que no había tenido antes. La ciudad, con su ruido y su ritmo frenético, me recibió como si nada hubiera cambiado, pero yo sí lo había hecho. Decidí que no iba a seguir reaccionando a las crisis de mi familia, iba a tomar la iniciativa. Lo primero que hice fue reunirme con Daniel, mi abogado, para asegurarme de que todas las bases estaban cubiertas. Revisamos el fideicomiso, los documentos de las propiedades y las medidas legales que mis padres podrían intentar. Están desesperados, dijo Daniel, ajustándose las gafas. Pero no tienen nada. Si van a juicio, perderán, y lo saben. Le pedí que preparara una carta formal, no para contraatacar, sino para dejar claro que no iba a ceder. La carta reiteraba mi oferta, un programa de rehabilitación para Alexander y asesoramiento financiero para mis padres. Pero también incluía un ultimátum: si seguían con las amenazas legales, me vería obligado a presentar pruebas de las ventas no autorizadas de los bienes de mi abuelo. No quería llegar a eso, pero necesitaba que entendieran que hablaba en serio. Mientras tanto, seguí adelante con mis planes. Contacté a una organización que trabajaba con adicciones al juego y les propuse financiar un programa piloto en memoria de mi abuelo. También comencé a trabajar en la beca Henry, destinada a jóvenes que quisieran estudiar pero no tuvieran apoyo familiar. Cada paso que daba me hacía sentir más conectado con lo que mi abuelo había querido para mí, no solo preservar su riqueza, sino usarla para algo más grande. Pero la calma no duró mucho. Un viernes por la noche, recibí un mensaje de mi madre. Era corto, pero urgente: James, por favor, ven a casa. Es sobre Alexander. Mi primer instinto fue ignorarlo. Había caído en esa trampa antes, con sus lágrimas y sus promesas vacías. Pero algo en el mensaje me hizo dudar. Llamé a mi amigo de la agencia de investigación, quien me confirmó que Alexander había regresado a Ohio, pero no estaba en buen estado. Lo vieron en un bar, discutiendo con unos tipos que no parecían amistosos, me dijo. Decidí ir, no por ellos, sino para cerrar este capítulo de una vez por todas. Cuando llegué a la casa de mis padres, el ambiente era sombrío. Mi madre estaba en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi padre, por primera vez, no parecía furioso, solo agotado. Alexander estaba allí, sentado en una silla, con un moretón en la mejilla y la mirada perdida. Nadie habló hasta que me senté. Lo encontraron en un callejón, dijo mi madre, con la voz rota. Le dieron una paliza.
Dice que debe dinero a gente que no va a parar hasta que pague. Miré a Alexander. No había rastro del hermano carismático que solía encantar a todos. Solo quedaba un hombre roto, atrapado por sus propios errores. ¿Cuánto?, pregunté, directo. 400.000, murmuró, sin mirarme. Mis padres se quedaron en silencio, esperando mi reacción. Me reí, no porque fuera gracioso, sino por lo absurdo de la situación. ¿Y qué esperaban que haga?, dije. Ya les dije que no voy a pagar sus deudas. ¿Por qué insisten en esto? Mi padre se levantó, con las manos temblando. Porque eres su hermano, gritó. No puedes dejarlo morir. Me quedé callado, dejando que su furia se desvaneciera. Luego hablé con calma. No voy a dejarlo morir, dije. Pero tampoco voy a salvarlo de sí mismo. Alexander necesita ayuda de verdad, no dinero para seguir apostando. Y ustedes necesitan dejar de protegerlo. Saqué un sobre de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Contenía información sobre el programa de rehabilitación que había encontrado, junto con los datos de un consejero financiero. Esto es lo que ofrezco, dije. Si Alexander quiere cambiar, lo ayudaré. Si no, no hay nada más que pueda hacer. Mi madre empezó a llorar otra vez, pero mi padre solo me miró, con una mezcla de rabia y derrota. Alexander finalmente habló. No necesito tu caridad, James, dijo, con la voz temblorosa. Puedo arreglármela solo. Me encogí de hombros. Entonces hazlo, dije. Pero no esperes que yo pague por tus errores. Me levanté, dispuesto a irme, pero mi madre me agarró del brazo. Por favor, James, suplicó. No nos des la espalda. La miré a los ojos y, por un momento, sentí el peso de todos los años que había pasado intentando ser el hijo perfecto. No soy yo el que les dio la espalda, dije. Fueron ustedes, cuando decidieron que Alexander valía más que yo. Salí de la casa, con el corazón acelerado pero la mente clara. Sabía que había hecho lo correcto, pero no era fácil. En el camino a mi apartamento, recibí una llamada de Daniel. Tus padres retiraron la demanda, dijo. Creo que finalmente entendieron que no tienen nada. Sentí un alivio inmenso, pero también tristeza. Había ganado, pero ¿a qué costo? Pasaron los meses, y la vida siguió. El programa de rehabilitación que financié empezó a dar resultados, ayudando a varias personas, aunque Alexander nunca se presentó. Mis padres, según supe por un primo, estaban en problemas financieros. Habían vendido su casa y se habían mudado a un condominio más pequeño. Intentaron contactarme un par de veces, pero no respondí. Necesitaba tiempo, y ellos necesitaban aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. De Alexander, no supe mucho. Los rumores decían que había vuelto a Las Vegas, persiguiendo otra gran victoria. Un día, recibí un mensaje de un número desconocido. Lo siento, James. No respondí, pero guardé el mensaje. Tal vez era sincero, tal vez no. Pero ya no era mi responsabilidad. Un año después de la reunión familiar, me encontraba en la cabaña de mi abuelo. Había comprado la propiedad con parte de la herencia, asegurándome de que nunca saliera de mis manos. Era un lugar de paz, donde podía escuchar el viento entre los árboles y recordar las tardes con mi abuelo. Estaba sentado en el porche, con una taza de café, cuando recibí un correo de Sara, mi jefa. Me felicitaba por un ascenso que había conseguido tras cerrar un trato importante. También mencionaba que había oído hablar de la beca Henry. Estás haciendo algo bueno, James, escribió. Tu abuelo estaría orgulloso. Cerré el correo y miré el horizonte. Pensé en mi familia, en cómo habían elegido su camino. Mis padres, atrapados por su propio favoritismo, habían perdido más que su casa. Alexander, perdido en su adicción, había desaparecido en un mundo que no podía controlar. Y yo, por primera vez, estaba en paz. No porque tuviera dinero o éxito, sino porque había aprendido lo que mi abuelo siempre quiso enseñarme: el verdadero legado no es lo que dejas, sino lo que construyes. Decidí que la cabaña sería más que un refugio. Planeé convertirla en un centro para la beca, un lugar donde los beneficiarios pudieran reunirse, aprender y tal vez encontrar la fuerza que yo había encontrado allí.
Era una forma de mantener vivo el espíritu de mi abuelo, no solo para mí, sino para otros. Mientras el sol se ponía, saqué el reloj de bolsillo que había recuperado de una casa de subastas. Lo había comprado a un precio ridículo, pero valía cada centavo. Lo abrí, escuchando el suave tic-tac. En la tapa interior, mi abuelo había grabado una frase: el tiempo es tuyo. Úsalo bien. Sonreí, sabiendo que lo estaba haciendo. La vida no era perfecta. Todavía había días en que extrañaba a mi familia, o al menos la idea de lo que podrían haber sido. Pero había encontrado mi lugar, mi propósito. Y eso, más que cualquier herencia, era el verdadero regalo de mi abuelo.